Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje de la unidad didáctica de ofimática. En esta sesión es nuestra primera sesión de Microsoft Excel, en el cual vamos a hablar el día de hoy acerca de esta herramienta, acerca de este programa, acerca de este software. Es conocido que Microsoft Excel pues pertenece a la suite de Microsoft Office. Excel es una herramienta hoy en día pues es utilizado por muchos usuarios en el manejo no solamente de poder registrar información como si fuera una base de datos, sino que además Excel es una herramienta que nos facilita también el manejo de funciones o fórmulas dentro de las diferentes hojas de cálculo que nosotros podríamos, digamos, crear dentro de esta herramienta, ¿ok? Algunos consideran que Microsoft Excel es una hoja de cálculo electrónica, ¿no? Utilizado no solamente para registrar datos, sino también para hacer todo tipo de cálculo, ya sea matemático, estadístico, financiero, cálculos contables, cálculos de tipo fecha, etcétera, etcétera. Es una herramienta completa el manejo de Microsoft Excel. En esta primera sesión vamos a hablar acerca del entorno de la herramienta de Excel y por ende también vamos a ir viendo la descripción de lo que viene a ser la interfaz, el manejo de la interfaz de Excel y adicionalmente a lo que viene a ser la parte, digamos, teórica, vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos no solamente a aplicar parte de lo que son los formatos de celda, etcétera, sino creo yo también ya a empezar, digamos, a aplicar algunas funciones o algunas fórmulas que considero es importante que ustedes vayan manejando. Y qué mejor que la primera sesión de clases para que de esa manera ustedes puedan, digamos, ir manejando o aplicando la herramienta como tal. Así que el manejo de Excel no solamente va a estar en función a los datos que vamos a registrar o al formato de celda que vamos a dar, sino también en función al uso de fórmulas, ¿sí? Que vamos a ir viendo semana a semana, clase a clase. Así que en esta primera sesión es muy probable que ya entremos al manejo de algunas funciones como para ir, digamos, ya familiarizándonos con cada una de ellas. Muy bien, sin más preámbulo, empezamos. Como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que se formulan algunas preguntas inductorias para el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para eso tenemos dos interrogantes. La primera de ellas nos dice, ¿qué podemos realizar con Microsoft Excel? Como primera pregunta. ¿Alguien que quiera participar? Con Excel podemos realizar lo que es el control de inventarios. También podemos realizar lo que es el porcentaje de recetas o análisis, así. Ok, o sea, el manejo de funciones, el manejo de fórmulas, ¿no? El manejo de tablas. Muy bien. Gracias a la compañera Ontón. La compañera Campos Lévano, ¿escuchó? Sí, yo también iba a decir manejo de tablas, funciones, base de datos, ¿no? Se puede armar un pequeño programitas. También se puede hacer ay, ¿cómo se llama eso? Gráficos, ¿no? Para demostrar para graficar lo mostrado en las tablas, ¿no? Es muy útil en cálculos. Ok, hacer cálculos. Has mencionado algo interesante, manejo de pequeños programas. Si Excel tiene un entorno que tiene que ver con macros, ¿no? Excel como herramienta es muy amplio, no solamente por el manejo de funciones, hay un sinfín de fórmulas.
desde las fórmulas estadísticas, matemáticas, funciones lógicas, ¿no? Las famosas funciones condicionales. Por ejemplo, ¿no? Decimos otorgar un descuento del 10% todos aquellos medicamentos que sean únicamente, por decir, ¿no? Que sean únicamente vitaminas, ¿sí? Vitaminas. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estableciendo una condición. Voy a establecer, ¿no? Un descuento del 10% únicamente de aquellos medicamentos que sean vitaminas. Podrían alguien decir, adicionalmente, otorgar un descuento del 5% siempre y cuando, digamos, la fecha de la compra del cliente es únicamente los días, por decir, miércoles y viernes, un descuento adicional. Entonces, ahí tengo una segunda condición, ¿no? Entonces, así puedo ir agregando varias condiciones sobre determinados cálculos que podemos realizarlos, pero de una manera automática. Para eso debemos de recurrir al manejo de funciones o fórmulas que tiene Microsoft Excel, ¿correcto? Muy bien, gracias a las dos compañeras que han intervenido. Hay una segunda pregunta, dice, ¿cuáles son las herramientas de Excel que conoces? Cuando habla de herramientas se refiere a las opciones. ¿Qué opciones tiene Excel de forma explícita? Tiene para insertar celdas, perdón, eliminar. También tiene formato de sumatoria para ordenar también, si quieres desde la A a la Z, ordenar también por número. Búsqueda, control B, para buscar si de repente tienes varias palabras y quieres buscar una exactamente, puedes buscarla por medio de ello. Tienes también formatos para poner también diferentes formatos, tamaño, tamaño de letras, incluso tamaño también de las celdas. Ok, muy bien. Es importante señalar que cuando hablamos de herramientas opciones, son varias las opciones de las herramientas que maneja Excel. Por ejemplo, tienes lo que se llama validación de datos, tienes lo que se llama formato condicional, que es establecer un tipo de formato pero en base a una condición. Si dichas condiciones se cumplen, pues se aplica dicho formato. Tienes también la opción de gráficos estadísticos como herramienta. Tienes también lo que se llaman las tablas dinámicas. Tienes también lo que se llaman los gráficos dinámicos. Tienes también el manejo de filtros, autofiltros o filtros personalizados. Y también existe lo que se llama la opción, por ejemplo, de macros, que es otra herramienta, ¿no? Interesante que tiene Excel, donde podemos programar, donde podemos codificar, donde podemos diseñar formularios y que estos formularios interactúen con las hojas de cálculo que tengamos en Excel. ¿Se puede? Sí se puede, asociando un algoritmo, es decir, asociando una lógica de programación. Yo sé de paso, en el caso de Excel, si hablamos específicamente de lo que son macros, existen dos tipos de macros. Las macros automáticas que se pueden grabar desde el propio Excel y lo otro son las macros que se pueden codificar. Hay macros que existen pero que han sido creados bajo un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación viene a ser Visual Basic 6.0 para ser exactos, en cuanto a lo que es la versión. Pero el usuario, ¿no? Dependiendo de qué actividad, qué datos va a registrar en esa hoja de cálculo, pues tendrá bien usar en este caso una tabla de datos o probablemente el manejo de una macro, pero una macro programada, en la cual se tiene que codificar, se tiene que programar para poder indicar qué tipo de información queremos registrar, pero a través, obviamente, de unos formularios. Formularios que van a tener que ser creados, van a tener que ser diseñados dentro del entorno de Visual Basic, que es el lenguaje que utiliza Microsoft Excel para el manejo de
macros. ¿Ok? Muy bien, gracias a los compañeros por sus intervenciones. A continuación vamos a visualizar el siguiente video que les voy a presentar. Va a hacer una descripción de cómo es que está conformado Excel a nivel de su entorno, ¿no? Y nos va a describir cuáles son sus principales opciones que tiene Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos. En este momento les voy a explicar las partes de Office. Cuando digo Office me refiero a todos los programas: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook y los demás que vienen. Desde 2007, Office ha cambiado los nombres de sus partes. Por ejemplo, en el 2003 para atrás se comprendían que existía la barra de menús y las barras de herramientas. Ahora ya desaparecieron. Por ejemplo, la parte número 1 antes se llamaba barra de menús y después en el 2007 se llamaron fichas. Ahora se llaman pestañas, puesto que las personas se acostumbraron a decirles de esa manera. Y lo que usted conocía como la barra de herramientas ahora se llama cinta de opciones. Dentro de la cinta de opciones tenemos grupos de comandos, y como se llaman grupos de comandos, los que están en ellos se llaman también comandos. Dentro de los grupos de comandos, no en todos, tenemos unas flechas pequeñas en las esquinas que se llaman cuadro de diálogo. Y en la parte de arriba tenemos lo que se llama barra de herramientas de acceso rápido. Esta es la parte de arriba del entorno de Office. Ahora nos iremos a la parte inferior. En el número 7 tenemos la barra de estado que muestra información importante de lo que sucede en la ventana. En este caso, Excel va a mostrar sumas, conteos y promedios y otro tipo de información. En la número 8 tenemos las vistas, que en cada programa tiene una función particular que nos puede ayudar a ver el documento o el libro o lo que estemos viendo de diferentes formas. Finalmente tenemos las barras de desplazamiento, que nos va a servir para desplazarnos dentro de la ventana para ver lo que no se puede ver en este momento. Ahora veremos las partes que son exclusivas de Excel, es decir, que no tienen los demás programas. Acá tenemos el cuadro de nombres, que lo vamos a utilizar más que todo cuando miremos las funciones intermedias y avanzadas. Esta es la barra de fórmula. Acá se ve lo que usted realmente ingresó. No siempre lo que se mira en la hoja coincide con lo que usted ingresó. Lo miraremos más adelante. Estos son los encabezados de columnas y los encabezados de filas. Este cuadro verde que lo va a ver todo el tiempo se llama selector. Es muy importante que recuerde su nombre. Y estas son las etiquetas de hoja, que más adelante ampliaremos ese tema.
Teníamos entonces ahí en el video, ¿no?, la descripción de lo que viene a ser pues el entorno de Microsoft Excel. Como en toda sesión de aprendizaje, recuerden que siempre se define un propósito o un logro, y lo que se busca con la presente sesión es que al término de la misma tú como estudiante puedas aplicar algunas operaciones básicas en lo que es el manejo del entorno de Microsoft Excel. Como parte de lo que vendría a ser en este caso nuestro temario, ¿no?, vamos a hablar a nivel teórico de cómo poder crear, cómo poder abrir y cómo poder guardar un documento, cómo poder seleccionar una fila o una columna en una hoja de cálculo, así como también modificar el ancho o el tamaño de, en este caso, tanto una columna como también la de una fila, y poder incluso manejar lo que se llama el formato de celdas, así como también algunos formatos condicionales que también se pueden aplicar dentro de lo que es Microsoft Excel, todo ello basado en una condición o criterio. ¿Ok? Bien, estos son, digamos, los ítems que vamos a abordar en esta primera sesión, y para ello vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser pues nuestra actividad sincrónica, donde vamos a aplicar todos estos puntos de los cuales estamos haciendo. Bien, lo primero que vas a hacer es presionar la combinación de teclas Windows más R. El Windows R se utiliza sobre todo cuando abrir el cuadro de diálogo de ejecutar. Y aquí vas a borrar, ¿sí?, lo que está ahí escrito, y vas a colocar la palabra Excel. Puedes colocar Excel en minúscula o Excel en mayúscula. Esto viene a ser básicamente el nombre, el ejecutable, para poder abrir dicho programa. ¿Okay? Muy bien, lo primero que yo visualizo es que carga la aplicación de Excel. Bien, acá hay un punto importante que hay que mencionar. Excel como tal tiene funciones soportes, pero hay algunas funciones que probablemente durante, en este caso, el trabajo de esta herramienta, deberás tú vincular tu cuenta de Carrión con Excel para poder tener acceso a lo que es el Office 365. ¿Ya? Es muy probable que en alguna sesión más adelante utilice alguna fórmula que cuando tú quieras aplicarlo en tu Excel, ya sea Excel 2016 o Excel 2019, no te va a salir. Y no te va a salir por un tema de compatibilidad. ¿Ok? Entonces, para eso yo te sugiero que hagas lo siguiente. Al ingresar a Excel, hay una opción acá que se llama cuenta. Te vas a la opción de cuenta. Atención, por favor. Y aquí en cuenta vas a visualizar que probablemente esté tu cuenta de correo personal. Algunos dirá Hotmail, otros dirá Yahoo, otros dirá de repente Gmail o de repente Outlook, que es su cuenta de correo con el cual ustedes están iniciando sesión en ese sistema operativo. Si tú observas en donde dice usuario, aparece automáticamente mi cuenta de correo corporativo que pertenece pues a Carrión, ¿no? En mi caso es novar.castaneda@acarrion.edu.p. No me he logueado con mi correo de Hotmail, sino con el correo del instituto. ¿Por qué? Porque el dominio @acarrion.edu.p ha comprado la licencia, no solamente Carrión como instituto, no solamente ha comprado la licencia de lo que es la aplicación de Zoom, ¿no?, sino también ellos han comprado lo que se llama el Office 365. Por eso es que en mi caso me dice que mi producto, mi programa de Microsoft que tengo acá instalado, que dicho sea de paso es el Office 2016, ¿sí?,
yo trabajo con Excel 2016, lo que he hecho es vincular con mi cuenta de correo corporativo para poder disfrutar del manejo de las funciones o fórmulas que tiene Microsoft Excel 365. Profesor, en mi caso, ¿cómo haría? Bueno, si quieres tú trabajar como yo estoy trabajando, @acarrion.edu.pe, deberás ir a la opción donde dice administrar cuenta. Y al hacer clic ahí, te va a solicitar probablemente que ingreses, ¿no?, tu cuenta con la cual quieres vincular o actualizar el ID del producto, ¿no? Entonces, digamos que la figura de poder trabajar con algunas funciones o fórmulas de la última versión de Excel te va a salir en la medida que tú conectes tu cuenta de correo con tu contraseña para que pueda, digamos, en este caso, hacer la actualización o el vínculo con Excel 365. Bien, hay una pregunta. Sí, ¿me escucho? Profesor, pero en el caso de las personas que no tienen computadora, como es mi caso, entonces no hay o sea, en una cabina de internet jamás me van a permitir que cambie cuenta. Claro, ahí sí tienes un problema, efectivamente. ¿Por qué? Porque en el caso de las cabinas de internet, pues ellos probablemente tengan un usuario estándar. Estos pasos que yo les estoy dando es a aquellos usuarios que obviamente tengan un ordenador y que tengan un Excel instalado. No necesariamente necesitan tener el Excel, por decir 2019. Yo estoy trabajando con el Office. El profesor, bueno, el anterior profesor me comentó que podíamos usar igual el correo de Carrión mediante el correo de nube, creo que era, en el cual El Cloud. ahí, Sí. ajá, exacto, y ahí podríamos realizarlo. Trabajarlo en línea, sí, sí, sí. Esta vinculación que yo les explico es para que ya no estén trabajando en línea. Hay usuarios que dicen, profesor, para mí es muy complicado de repente estar abriendo y cerrando mi cuenta de correo, ¿no? Y desde ahí trabajar mis archivos. Si quieres evitar eso y tienes la posibilidad de poder, digamos, trabajar con tu Excel instalado en tu máquina, pues tranquilamente puedes hacer estos pasos, ¿no? De vincular tu cuenta y ya no necesitarías abrir Outlook, necesitarías de repente acceder de esa manera con el Office 365, que es una opción, claro que sí, pero si aquellos tienen instalado y quieren vincularlo, como lo he hecho yo, por ejemplo, y ustedes tienen su cuenta corporativa, pues lo vinculan. ¿Dónde se van? A la opción que dice administrar cuenta. Y ahí en administrar cuenta hay una opción que dice cambiar ¿no?, cuenta de usuario, colocas tu usuario, tu contraseña, lo validas y todo es correcto, inmediatamente va a quedar ya vinculado. ¿Ok? Si no, pues lo trabajas a través del Excel 365, el Office 365, mediante tu correo corporativo, con el cual tú, digamos, tienes acceso a las plataformas de Carrión, ¿no? Puedes también vincularte de esa manera, trabajarlo en el cloud, es decir, en la nube. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, entonces, si tienes tu cuenta entonces personal y quieres trabajar con la cuenta del instituto, la que te han dado, te vas a la opción donde dice cambiar cuenta y te va a pedir el login, el inicio de sesión. Proporcionas tu usuario y contraseña y listo, ¿no? Es parte, digamos, de lo que viene a ser las cuentas de usuario que uno trabaja en el caso del sistema operativo y que obviamente se necesita que esté logueado para poder utilizar alguna de las aplicaciones que tiene en este caso el Office, ¿no? Bien, nos vamos a la opción de nuevo, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es un libro en blanco. Entonces te ubicas en la opción de nuevo y haces clic acá donde dice libro en blanco. Y ahí está. Todo esto viene a ser el entorno de Microsoft Excel, donde tenemos la ficha inicio, tenemos la ficha insertar, disposición de páginas, fórmulas, datos. Tenemos la ficha revisar, vista, ¿no? Automatizar, programador, que es para
el manejo, por ejemplo, de las macros, que te decía con Visual Basic. Puedes incluso agregar o insertar algunos componentes que van a interactuar con un determinado algoritmo, el cual se puede programar bajo el lenguaje de Visual Basic, y eso queda ya como una macro programa. Dicho esto, tenemos que una hoja de cálculo está conformada por columnas y filas. La intersección de una columna con una fila da nacimiento a lo que viene a ser una celda. Por ejemplo, esa celda tiene un nombre que se llama D6. Perdón, D6, ¿no? Porque estoy en la columna D6. Entonces, la celda que es la intersección, repito, de una columna con una fila. Yo aquí puedo colocar un valor, por decir 1000. Este 1000 voy a ampliar. Este 1000 se encuentra ¿en dónde? En la coordenada de la 6. Cualquier, digamos, referencia a una celda, esta va a tomar inmediatamente su valor. Por ejemplo, en Excel existen lo que se llaman las celdas relativas, las celdas mixtas y las celdas absolutas. ¿Cuánto una celda es relativa? Sería la pregunta. Todas las celdas que tienen Excel son celdas relativas, ¿ok? Y por lo tanto se utilizan para copiar datos. Por ejemplo, yo coloco acá, digo, igual, ¿sí? Y simplemente selecciono la celda de la cual se supone que quiero copiar sus datos. Y esta celda viene a ser de 6, cuyo valor es de 1000. Si yo doy Enter, efectivamente estoy copiando ese valor de 1000. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia. Bien, ahora, si yo doy Enter, ha copiado el valor, ha copiado el número, ¿correcto? Ok, entonces, este valor o este número de 1000 que se encuentra en la coordenada, pues en la coordenada de 6, como pueden ustedes observar, ahí tengo el valor, simplemente estoy haciéndole referencia. Si yo arrastro, observa, de forma vertical, me sale 0. ¿Por qué me sale 0? Si yo quiero copiar el valor de 1000. Me sale 0 porque al arrastrar esta celda estamos diciendo que es una celda relativa. Y las celdas relativas se utilizan para copiar no solamente valores, sino también para hacer referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que la celda a la cual hacía referencia era 6. Pero si yo me ubico en cualquier otra celda, ¿qué pasó con la fila? Se ha movido. La fila no respeta, no se quedó en la fila 6. Esta avanzó de 7. Esta avanzó de 8. ¿Y por qué avanza? Porque la celda es relativa. Toda celda relativa se puede copiar, se puede pegar o se puede ingresar datos. ¿Estamos claros? Punto 1. Profesor, entonces, ¿todas las celdas que existen en Excel son relativas por defecto? La respuesta es sí. Todas las celdas a las cuales se hace referencia, repito, aquí en la hoja de cálculo, pues hace mención a que son celdas relativas, como forma estamos ahí visualizando, digo, ¿no? Igual de 6, hace referencia a esa celda. Si yo arrastro, mira, arrastro, ¿qué sucede con la fila? ¿Mantiene su valor la fila 6? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ha cambiado? ¿Qué observan ahí en pantalla? Ya ha cambiado. Ya, ¿por qué cambió? Porque es una celda ¿de qué tipo? Apelativo. Relativa. ¿Ok? Ya, primer concepto.
todas las celdas que existen en Excel son celdas relativas. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, tomen nota, tomen nota. Entonces, el profesor ya de hoy está mencionando que para poder entender Excel existen lo que se llaman tipos de referencias de celda. Y estos tipos de referencia de celdas son, número uno, celda. ¿De qué tipo? Relativa. Primer tipo de celda. Dos, tenemos las celdas que son absolutas, ¿no? Tenemos también una celda absoluta. Y tres, tenemos una celda que es la celda mixta. ¿Estamos? Profesor, entonces, una celda absoluta, ¿cómo lo identifico? Fácil. Me voy a ubicar en la celda G6, porque estoy en esa coordenada, en esa intersección, y no solamente voy a hacer referencia a estos mismos. Si yo presiono la tecla F4, inmediatamente, tanto la columna como la fila queda protegido por el signo dólar. Toda celda que está protegida por el signo dólar, tanto en columna como en fila, se dice que esa es una celda absoluta. Vuelvo a mencionar, las celdas absolutas son aquellas que se encuentran protegidas. ¿Por qué signo? ¿Por qué signo? Dólar. Dólar. Correcto. Pero el dólar tiene que estar antes de la columna y antes de la fila, para decir que toda la celda es una celda absoluta. La pregunta que tú te puedes hacer, ok, ya, profesor, o sea, que existen tipos de celdas y que hay las celdas relativas, absolutas, pero, ajá, ¿y cuál es el problema? Ok, el detalle es que esto es importante saber, porque si yo, mira, ahora arrastro el valor de forma vertical, estoy copiando el valor de la celda. Si te das cuenta, no interesa o no importaría en qué celda haga yo clic, todas ellas van a apuntar a la misma coordenada. Van a apuntar a la celda D6. Sin importar en qué celda yo me ubique, todas ellas siempre van a apuntar a la celda D6. ¿Por qué? Porque es una celda absoluta, porque está protegida tanto la columna como la fila por el signo dólar. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, profesor, cuando una celda es absoluta, ¿en qué me beneficia? Cuando tienes la figura de la cual yo acabo de explicar. No importa hacia qué lado yo arrastre dicha referencia, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, en automático va a completar los valores de dicha celda o de dicha celda con la celda absoluta a la cual se hizo referencia antes de copiar tu valor. Entonces, no importa dónde yo me ubique, mira, todas ellas apuntan a la coordenada de 6. ¿Por qué? Porque en su referencia está establecida a la celda de 6 como una celda absoluta. ¿Estamos claros? Profesor, entonces, al poner el valor como absoluto, va a permitir justamente hacer lo que usted ha hecho. Va a permitir copiar los valores, no solo de forma horizontal, sino también de forma vertical.
¿Estamos claros? ¿Preguntas? Por mi parte todo correcto, profesor. Ok. Bueno, entonces ya aclaramos dos conceptos. El primero, todas las celdas son celdas relativas. Una celda relativa es aquella celda que simplemente estamos haciendo referencia, ¿no?, a una determinada celda. Esa celda es relativa, nada más. Mientras que si yo presiono la tecla F4, he convertido dicha celda relativa a una celda absoluta. Y no va a importar hacia dónde yo copie dichos datos, todos ellos siempre van a apuntar a la celda que estuvo inicialmente como, en este caso, con el valor al cual hacemos referencia, ¿no? Ahora tú dirás, profesor, al ser absoluto, ¿en qué me beneficia? Si yo cambio el valor, digo, son 250, en automático todas las celdas que estuvieron haciendo referencia a dicha celda de 6 por defecto se va a actualizar. Hasta ahí, preguntas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, existen lo que se llaman las celdas mixtas. Repito, todo eso son celdas absolutas. Una celda mixta es totalmente lo opuesto. Voy a borrar. ¿Cómo creo una celda mixta? Digo, igual, hago referencia a la celda de 6 y presionando una sola vez la tecla F4, esa celda que aparece en pantalla a la cual estamos haciendo referencia, está como celda Absoluta. absoluta. Muy bien. Pero si yo presiono por segunda vez F4, ¿cómo queda la figura? Solo con un dólar, un símbolo. Ya no es absoluta, ni es relativa. Es una celda mixta. ¿Por qué mixta? Porque tiene, en este caso, una columna relativa y una fila absoluta. Como que también puede estar en viceversa. Por ejemplo, aquí, ¿cómo lo leería yo? Yo digo, la columna D es relativa, coma, mientras que la fila 6 es absoluta. Bien, ok, ahora, la pregunta que quizás tú te puedas hacer es la siguiente. Y digas, profesor, ¿y esto de celda mixta para qué me sirve? Ok, hemos dicho que cuando una celda está protegida por el signo dólar, siempre la referencia va a ser la misma celda a la cual se asignó. En una celda mixta, yo tengo que ver cuál es la situación. Tengo que saber quién es absoluto y quién es relativo. Aquí, ¿quién es relativo? ¿La columna o la fila? La columna. La columna, muy bien. Es relativo. ¿Y quién es absoluto? La fila. Entonces, pregunto, si yo arrastro hacia abajo, ¿va a seguir haciendo referencia al mismo valor de la fila 6? ¿Sí o no? Claro, porque esa está como absoluta. Correcto. Ahí está. ¿Se cumple o no se cumple la lógica? ¿Se entiende?
Profesor, una pregunta. ¿Y si usted esto arrastra hacia la derecha, copió 1000? No lo copió. ¿Por qué? Porque estuvo como relativa la columna, más no la fila. Entonces, en una celda mixta de estas características, solo se puede usar cuando vas a copiar datos de manera vertical. Si vas a copiar datos de manera horizontal hacia la derecha, ¿quién tendría que estar bloqueado? ¿La fila o la columna? La columna. La columna. ¿Para qué? Para que no se mueva, ¿no? Claro. Porque ahí arrastrando nos damos cuenta que el nombre de la columna va acá cambiando. Entonces, si yo lo que quiero es no evidenciar, digamos, dicho valor que se pueda copiar de manera, digamos, secuencial, por así decirlo, pues podrías trabajar con una celda de estas. ¿Correcto? Bien, entonces, bajo este esquema, estaría mal, porque quien tiene que estar bloqueado no es la fila, sino La la columna. columna. ¿Cómo lo cambio? Pulsando nuevamente la tecla F4. Ahí está. Digo F4 y ya la figura cambió. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, este cambio tendría yo que darlo, o tendría que decir, mira, no es la columna E, sino es la columna D, porque está en D6 los valores, ¿no? El valor en realidad que se quiere copiar es este. Entonces ahora sí, si tú arrastras, mira, por defecto, ok, entonces en este caso, ¿qué observamos? Que todas las celdas siguen apuntando a la coordenada ¿no? Entonces ahí al arrastrar de forma horizontal no cambia la columna. ¿Por qué no cambia la columna? Porque está como relativo o absoluto. Absoluta. Ajá. Y la fila Relativa. relativa. En teoría, ¿esa que es una celda? Mixta. Mixta, muy bien. Ok, señores, entonces quedó claro, creo que quedó bastante claro el tema de las celdas absolutas y las celdas mixtas. Profesor, una pregunta. Si esto fuera todo absoluto, digamos que fuera todo absoluto, ahí está. Y yo quiero hacer mención que los valores que yo estoy visualizando aquí no son que en este caso lo estoy usando para poder copiar los datos, ¿no? ¿No? Como valor, como rango. Profesor, lo que yo deseo ahora es establecer el símbolo de moneda. Digamos que estos son soles. ¿Cómo haría para poder configurar el símbolo de soles? Ok. En principio, habría que cambiarle el formato de la celda a aquella celda que contiene el valor de 1000.
O perdón, ¿el valor de cuánto? De 10.000. Bien, entonces repito, para poder cambiar el formato de celda de una celda o un rango de celda, todo se hace con previa selección. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo cambio esto? Bien, fácil. Ubicas en la celda, clic derecho, y acá hay una opción que se llama formato de celda. Al activar esa ventanita que se llama formato de celdas, vas a tener varias categorías y tú vas a elegir allí una de las categorías de las cuales, en este caso, quieres configurar, sea el signo, en este caso de soles, dólares o euros, ¿no? Dependiendo de qué es lo que representa dicho valor. Ok, entonces, no sé si logran ver la pantalla. Hay varias categorías. General, número con decimal. ¿Cuál vas a elegir? ¿Moneda? No, contabilidad. Y en el símbolo, eligen el símbolo de soles. Digamos que solamente se maneja en ese tipo o rubro económico, ¿no? Entonces aquí eliges Perú. Ahí está, español Perú, que es el que tiene el símbolo de los soles. Le doy a aceptar y ya está. ¿Cómo se llama esto? Lo que acabo de hacer, ¿cómo se llama? Empieza con F. Por ¿Fórmula? formato. ¿Formato de qué? De celdas. Formato de celdas. ¿Qué hemos usado? ¿Qué categoría? ¿Moneda? ¿Usé moneda? No, contabilidad. Y Contabilidad. a español. Y ahí elegí el símbolo de español, pero para ver el símbolo del sol, ¿no? O de los soles acompañados sobre el valor. Profesor, una pregunta. Dime, ¿cómo hago para que esto tenga el mismo formato? Fácil, mismo procedimiento. Seleccionas, clic derecho, formato de celdas. Elegimos contabilidad. Contabilidad. Y elegimos el valor que dice Español, pero. exacto. Bien, entonces aquí eliges español, Perú. Y ahí está. Acepto.
Bien, entonces aquí ya tenemos las celdas con sus formatos. Ok, profesor, otra pregunta. Dime, ¿qué pasaría si yo quiero aplicar este formato del símbolo de soles a este rango, sin hacer clic derecho, formato de celdas? Fácil, al igual que en Word existe esta opción. ¿Cómo se llama esta opción? ¿Cómo se llama? Copiar formato. Copiar. Muy bien, hago clic y mira, arrastra. Profesor, sale ese numeral, es un error. No, mira acá, doble clic, mira acá, doble clic. O simplemente haces clic y arrastras y tienes más o menos el valor o la estructura de esa tabla. Entonces, ¿cómo trasladar el formato de una celda a otra? ¿Con qué opción? Copiar formato. Copiar formato. El copiar formato va a copiar todas las características de la celda. Si yo le pongo negrita, si yo le pongo un color amarillo, pero un amarillo bajito, y ahora yo copio con la brochita el formato y aplico, pregunto, ¿el segundo formato va a salir en negrita? Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir esa partecita? No. Ya, control Z para devolver. Estaba diciendo de que si yo tengo esta celda, que ya tiene obviamente un color, profesor, yo le he dado un color, no sé, pues, yo le he puesto amarillo, no color oro, de repente, profesor, no quiero que sea un verdecito, ya, este verdecito. Entonces ya yo le he puesto negrita, ¿no? Le he puesto el tipo de color verde, ya le puse el símbolo de sol. Quiero este mismo formato aplicar acá. Entonces, simplemente, ¿qué haces? Con la brochita, estando seleccionado, copiar formato y luego clic y arrastras. De repente, profesor, no, esta columna nada más quiero que salga en negrita. Como que me dicen, no, profe, es toda la tabla. Entonces, simplemente arrastras el conjunto de valores y en automático se aplica el mismo formato. Y este va a cambiar en función a lo que yo registre, en función a los valores que yo coloco. ¿Se entiende? Sí. Entonces, va a depender de qué formato quieres aplicar. Y basta con que lo configures una sola vez con la brochita, copias el formato y lo replicas. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Con respecto a lo que son las referencias de celda. Bien, todo claro, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, ya creo que queda claro que en Excel existen tipos de celdas. Las relativas, que es donde te ingresan los valores, las absolutas, donde está protegido tanto la columna como la fila, y las celdas mixtas, donde está protegido solo la columna o puede estar protegido solo la fila. Y a ese tipo de celdas se le llama celda. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo?
Ya se olvidaron. Absoluta. La absoluta es cuando está protegida, signo dólar, tanto la columna como la fila. Cuando solo la protección del símbolo dólar está antes de la columna y no en la fila, se dice que es un tipo de referencia mixta. Bien, señores. Teniendo claro este panorama, tú dirás, profesor, ¿y ahora cómo borro los datos? Fácil. Selecciona, suprime. Selecciona, suprime. Puedes quitarle el formato sin relleno. ¿Cómo que también puedo poner todo esto sin bordes? Y estoy en mi hoja de cálculo, en mi registro, de manera normal, como siempre se visualiza cada vez que ingresamos a Excel. Bien. Vamos a crear un pequeño registro de, digamos, un pequeño registro de estudiante. ¿Estamos? Ya, entonces, escúchame, mira lo que vas a hacer. Te vas a ubicar en la celda, digamos, en la celda A2. Y vas a colocar la palabra código. Voy a colocar la palabra apellido paterno. Voy a colocar la siguiente columna, la siguiente celda, apellido materno. Voy a colocar en la siguiente celda la columna nombres. Con un doble clic cambias el ancho de la columna. Todos los bordes al centro, negrito. Y voy a cambiar el rótulo por la fuente Trebuchet. Y en la siguiente voy a colocar, en este caso, la columna apellidos y nombres. Y por acá voy a colocar lo que se llama, en este caso, especialidad. Por acá, el turno. Y adicionalmente voy a insertar acá una columna más que va a hacer referencia a su fecha
de nacimiento. ¿Correcto? Y adicionalmente vamos a agregar una columna, clic derecho insertar, mira, acá, donde está la letra de la columna, clic derecho insertar. Y voy a colocar por aquí la edad. Otra columna. Por aquí voy a colocar debajo años, meses, días. Ahí está. Al centro, negrita, Treuche. Bueno. Donde está edad, mira, seleccionas de G2 a I2 y le vas a dar combinar. Y queda la celda combinada. Lo mismo vas a hacer con todo lo demás. ¿Y profesor puede volver a repetir lo de combinar? Seleccionas las celdas que quieres combinar y te vas a la opción de la ficha inicio y ahí que dice combinar y centrar y se combina. A esto le das bordes, acá, todos los bordes, para que sepas los bordes que tenemos. Seleccionas apellido paterno, B2 con B3 y te vas a la opción que dice combinar y centrar. Repito, seleccionas las dos celdas que deseas combinar y le dices combinar y centrar. Y le pongo sus bordes. Aquí en especialidad lo mismo, combino. Lo mismo en el turno también, combina. Y le doy simplemente sus bordes. Y lo que está en la parte superior, todo este rango de celdas, le das combinar. Y se convierte en una celda más. ¿Estamos claros? Y colocamos ahí registro de estudiantes. Pones en negrita, puedes cambiar la fuente a Cambria o si deseas Treucher. Ahí está. Y aumentas la fuente más o menos hasta los 24 puntos. Bien. ¿Preguntas? ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor. Ok. De manera adicional, voy a colocar por acá una columna más que va a hacer referencia al curso. Y a esto le podemos dar un color. Podemos personalizar. Ya es un tema de formato. ¿Sí? Un tema de formato. Por decir código, voy a ponerle un color azul.
buscas ahí dentro de los tonos que puedan haber, puede ser este de acá, azul oscuro, y le das el color blanco. Copio el formato y arrastro. Bien, entonces esa forma de copiar, tú lo puedes aplicar. Profesor, está muy ancho. Quiero poner el texto en 2 líneas. Te vas acá a la opción que dice ajustar texto. Mira, ajustar texto. Y se ajusta. Se ajusta al tamaño del alto de la fila, ¿no? Ahí está, fecha de nacimiento. ¿Con qué lo hice? Repito con este botón. Ajustar, ajustar texto. Siguiente, edad. Luego tengo la especialidad y el turno, ¿no? Ahí está. Año, mes, día. Voy a darle un color bajito. Puede ser un celeste, un tono quizás azul, pero bajito. Casi un celeste, por así decirlo. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? Todo eso que es simplemente formato. Formato de celdas. Le vas a dar bordes desde la fila 4 a la fila 10. Todos los bordes. Y quedaría la figura de esa manera. Como ancho de columna, le vas a poner 5. Vas mirando, pues de repente es muy pequeño. Entonces le pongo 6 píxeles. Y ahí está. Hasta ahí, ¿estamos claros? A la hoja 1 le vas a cambiar de nombre y vas a poner estudiantes. O así, registro guión bajo estudiantes. Vas a agregar una segunda hoja. Y esa segunda hoja se va a llamar la hoja datos. ¿Listo? Y voy a colocar la celda especialidad. ¿En dónde he copiado eso? ¿En qué hoja? Datos, ¿ya? En la hoja datos. Bien, especialidad, por ejemplo, digo farmacia técnica. Enfermería técnica. Fisioterapia y rehabilitación.
Digo, fisioterapia y rehabilitación. Otra especialidad del instituto. Laboratorio. ¿Así? ¿Laboratorio o laboratorio clínico? Cosmetría. ¿Es laboratorio así tal cual o laboratorio clínico? ¿Cómo le llaman? Lo siento, profesor, solo sé que es laboratorio. Laboratorio clínico. Muy bien, Danushka, ¿no? Muy bien. La otra especialidad, Nutrición. ahí está, mira. Tú no eres de esa especialidad, ¿no, hijo? No, no. No, profesor. Cosmetría. Cosmetría, muy bien. El compañero Pajuelo, muy bien, Pajuelo, Cosmetría. Otra especialidad más que me estoy olvidando. Prótesis, así se llama, prótesis dental. ¿Tienen esa especialidad ustedes? ¿Ahí en Capital? Odontología, creo que sí. Confírmenme. Y otra especialidad más. Psicología, profesor. Está como prótesis dentales. ¿Lleva tilde? ¿Prótesis dental? ¿Está bien escrito? Continúa en la O. Pro. ¿Así? Ajá. Sí, así Gracias. está. Gracias, Danushka, gracias. Salud y seguridad ocupacional. ¿Cuál es el otro? Salud y seguridad ocupacional. Salud y seguridad. Ocupacional. Ujú. ¿Solo lo que es de salud o también lo de gestión? ¿Tenemos ya gestión? Sí, también hay gestión y también hay educación continua. O solo carreras. Eh, bueno, está como especialidades, ¿no? En realidad son las carreras técnicas, pues. Carreras en gestión tenemos contabilidad y gestión administrativa. Contabilidad y gestión administrativa, me dijo. Sí, gestión administrativa. Gracias, Augusto, muy amable. Ya, hasta ahí, ¿estamos claros con los datos? Ya, se entiende, ¿no? ¿Dónde está Jessica? No ha asistido, ¿no? ¿O sí? Profesor, la compañera Jessica está en emergencia ahorita. ¿Qué tiene? ¿Está dando a luz? No, no, no. No, profesor, está ella un poco bueno, está delicada de salud, pero el día de ayer ha hecho el esfuerzo de poder ir, pero vamos, está delicada de salud. ¿Pero qué? Cuando tú dices está delicada, ¿qué tiene? Eh, ¿Qué le duele? ¿Qué le acongoja? Tiene que ver algo con... Le escribo por interno sobre eso. No me ha escrito nada la compañera, ni se ha reportado conmigo. Bueno, no sé. ¿Qué andará? ¿Y tu otra amiga? ¿Tu pinky friend? ¿Ha entrado ¿Quién, a profesor? clases? ¿Tu otra amiga ha entrado a clases? No. ¿Quién, No, profesor? no recuerdo su apellido. Ya por interno me comunicas para tomar nota, ¿ya? Sale, profesor. Ya tú sabes de quién estoy hablando. Ya, muy bien, gracias. Le mandé un mensaje por el tema de la compañera Jessica Salazar.
Ya, que justifique y que luego me pase por WhatsApp si tiene el documento, ya yo después lo regularizo. Pero que me avise, Ya pues, está bien. si tenga o- ¿Ya, Sí, Gómez? profesor. Ya, bueno. Sí. Ok, entonces, hasta aquí que hemos hecho simplemente el registro, ¿no?, de datos. ¿Estamos claros? Ya, ¿qué pasaría, jóvenes, si de repente, profe, toda esta lista no está ordenada, ¿no? ¿Está ordenada o está desordenada? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Está ordenado alfabéticamente? Está desordenada. Está Ordenar. Ajá, Desordenado, profesor. correcto. ¿Cómo ordeno esto? Facilito, mira. ¿Cómo lo ordeno? Te vas a la celda donde tienes la especialidad, te vas a la opción de filtro, datos, filtro. Y aquí le dices ordenar de la A a la Z. Y ahí está la magia. Se ordena automáticamente. De forma alfabética. Pidaurre. ¿Estamos claros? Sí, ¿no? Sí, profesor. No duerma, Vidaurre, no pestañea. Estoy apuntando, profe, estoy Pestañeas y me contagias, hija, ¿ya? Por favor. Ok. Entonces repito, Profesor, datos, pero filtro y de la alacena. Sí, te escucho, dime. mm, pero hay algunas máquinas que, por ejemplo, mm, que tienen otro tipo de ordenar y formato, creo, ¿no? También está con otro nombre. Depende mucho de la versión del Excel, mi estimado. Ah, verdad, no. Ya, profesor. Mira, yo estoy trabajando, no sé si logran ver mi pantalla. Yo tengo el 2016. Mi Office es 2016. Pero lo tengo vinculado con la cuenta del Office 365, que es obviamente la cuenta de Carrión. Ya. ¿Estamos claros? Sí, profesor, sí. Mira, y cuando tú lo vinculas, sale automáticamente tu usuario, porque ya está vinculado, yo simplemente cambio la cuenta y se vincula. Ya me dice, a esta cuenta es de... Y ya con eso, pues también tener las funciones del último Excel. Es decir, si lo quieren trabajar bajo esta manera, si no, lo hacen en la nube, ¿no? No hay problema en Excel 365, la nube. Ya, profe. ¿Ya? Sí, está claro, profesor, dónde es Ya, ok. realizar filtro. Entonces, la opción de filtro es para ordenar. Profe, ya no quiero ya que salga esa cosa ahí. ¿Cómo lo quito? Acá, nuevamente, datos, filtro. Y se desactiva. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Ahora tú dirás, profesor, ¿y esto que usted ha ordenado para qué? Ya, otro detalle. Escucha. Excel trabaja por rangos. Mira. Si yo digo igual y arrastro, ¿ves qué pasó acá? ¿Cómo se llama esto? Rango de celdas. Esto es un rango de celdas. Un rango de celdas se constituye por una celda inicial y una celda final. Y para que Excel lo detecte como rango, ¿qué lleva? Los dos puntos. Cuando tú veas en una fórmula que hay dos puntos, esto es un range. Esto es un rango de celdas. ¿Estamos claros? Aquí hay dos celdas. Mira, que se han combinado. Y debe ser una nada más. Eliminas una y te quedas solo con una. ¿Estamos claros? El rango ahora, ¿de dónde a dónde es? Sería desde la A1 hasta la No. A2 Ok. a la A12. Ya. ¿De A2 a dónde? A la A12. A12. Ah, A ya. cosmetría le falta una A. ¿Cómo se llama? Cosmea. ¿Cosmea es? Sí. una A. Cosmeatría, lleva acento en la I.
Ahí, así es. A ver, Pajuelo, tú que andas por esa especialidad, coméntame. ¿Así es? ¿Así se escribe? Cosmiatría. Sí, ¿no? Cosmiatría, Cosmiatría. con I. Cosmiatría. Ah, es con I. I. Sí, profesor. Lleva acento en la última I. Cosmiatría. Ahí está el acento. Perdón, profesor. Sí, ¿no? Así es entonces. Sí, profesor. ¿Y tu amiga, la influencer? Ay, no la veo. Bueno, ya, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Ahora, este rango es ¿de dónde a dónde? De A2 a 12. Profesor, yo quiero saber, me están pidiendo que tome nota del número de especialidades. ¿Se entiende? ¿Qué me están pidiendo? Número de La cantidad de especialidades. especialidades que tenemos, Ya, en otras palabras, en cristiano, desde la A12 hasta la A2. Desde la Tenemos que A2 hasta la enumerarlas. ¿qué nos están pidiendo? Enumerarlas. Un Conteo. Un conteo. conteo. Un conteo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a contar? 1, 2, 3. No, pues no. Para eso existen las funciones. Y hay una función que se llama la función contará. No lleva tilde, pero se pronuncia así, contará. La función contará te permite contar un rango de celdas que contenga valores numéricos o valores de tipo texto. Y aquí, mira, sale el rango de celda. Automáticamente me dice de A2 a 2. Cierro paréntesis, doy enter. ¿Cuántas especialidades hay? 11. 11. 11 especialidades. Y esto lo he hallado con una Función. ¿Qué función he usado? Contará. Contará. Ahí está. Tomen nota. Entonces aquí estoy haciendo mención ¿a qué? A un rango de... Celdas. ¿Y cómo sabes que es un rango? Porque tiene los dos puntos. Los dos puntitos. Cuando tú ves que hay un signo como los dos puntos en medio de dos celdas, al toque, por definición, eso es un rango. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, profesor, este rango de celdas puede darse un nombre que sea diferente al que Excel le da por defecto. Sí, sí se puede. ¿Cómo lo haces? Seleccionas, te vas aquí al cuadro de nombre, esto se llama cuadro de nombre, borro y pongo aquí, mi rango se va a llamar lista-especialidades. ¿Cómo le voy a poner a mi rango? ¿Qué nombre le voy a poner? Ahí está. Lista de especialidades, ¿no? Lista-especialidades, sin dejar espacios en blanco, ¿ah? Está escuchando, ¿no? Me perdí, profesor. Voy a volver a repetir esa partecita. Ya, a ver, nuevamente. Este rango, ¿de dónde a dónde contempla? ¿De dónde a dónde comprende? A2. A12. A12. Muy bien. A este rango yo le voy a poner un nombre. Me ubico en la parte superior, en el cuadro de nombre, borro y le pongo un nombre. Lista-especialidades. Es el nombre que le voy a dar. ¿Y cómo hago para que el nombre se fije? Das
Enter. Ahora mira, ¿cómo se llama el rango? Lista de especialidades. Al hacer clic, ¿dónde está mi celda? ¿Qué celda está seleccionada? Mira la coordenada. ¿qué? E9. Esa es mi coordenada. Ahora voy a elegir. Automáticamente del cursor que estaba en E9 se seleccionó todo. ¿Te das cuenta? Entonces, este rango ahora, ¿cómo se llama? Lista de especialidades. Ahora acá, mira. Ahora yo ya no voy a colocar esto de a dos. Simplemente, mira, voy a arrastrar. ¿Y qué aparece ahora? Automáticamente. Lista de especialidades. El nombre que yo había configurado. Ujú. Ya no necesito estar haciendo referencia al rango A2, 2 puntos. Simplemente tú seleccionas y Excel por defecto te dice, ok, ese rango tiene un nombre que se llama lista de especialidades. ¿Hasta ahí se entiende? Función contra. Ahora, yo quiero que en este rango, por decir el rango que hemos puesto de A4 a A10, yo quiero que en este rango aparezca una lista desplegable con todas las especialidades que tengo registradas. ¿Cómo haces eso? Con una validación de datos. ¿A dónde te vas? A la ficha datos. Clic en datos, te vas a la opción que dice validación de datos y eliges esta opción de acá. Repito, seleccionas el rango, validación de datos y aparece esta ventana. En esta ventana te dice, ¿qué quieres crear? ¿Qué voy a crear? Una lista. Esta lista tiene un origen. Me dice, ¿dónde está tu origen? Le digo, acá, en datos. Y mira, solamente con seleccionar, ¿qué aparece ahora? Automáticamente. Lista El nombre. El nombre del rango de celdas al cual estoy seleccionando, que lleva por nombre, como dijo Pajuelo, lista-especialidades. ¿Qué hago ahora? Activo las dos opciones, omitir blancos y celdas con listas de espera. Ahora hago clic en la opción que dice mensaje de error. En la opción de título le voy a poner que esto es un registro de ¿qué? De estudiante. Y en el mensaje de error le voy a decir seleccione o debe seleccionar, seleccione una especialidad de la lista. Ese va a ser mi mensaje de error. Si el usuario no elige, sino tipea, el mensaje será seleccione una especialidad de la lista. Acepto. Ahora mira, automáticamente ya estoy jalando los datos que se encuentran en la celda, perdón, en la hoja de cálculo de datos de manera automática. Y eso se puede hacer con la opción de validación de datos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Preguntas. Entonces, en vez de estar tipeando, ¿qué pasaría si el usuario, que es el usuario, es un poquito contreras, hace esto? Me sale el mensaje. Me dice error.
seleccione una lista, una especialidad de la lista. Si le digo cancelar, regresa el cursor, o perdón, regresa a su estado anterior, que estaba en blanco. Si yo le digo reintentar, se pone el cursor. Mientras yo no cambie el valor, simplemente no se aplica. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, lo mismo debe suceder con el turno, una lista desplegable, y lo mismo debe ser con el curso. Debo tener una lista de cursos que deberá de cargarse de manera automática. ¿Estamos? Ya. Para eso, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la ficha datos y por acá colocamos lo que se llama la etiqueta turno, digo, turno mañana, turno tarde, Noche. turno noche. Seleccionas, le das sus bordes, la fuente, copio el formato, pego el formato. Esto debe de ser trebuchet. De acá también, trebuchet. Y aquí también, trebuchet. Ya está. Mañana, tarde y noche. Le doy un nombre, selecciono y le pongo listar, lista turno, ¿no? Lista turno. En el otro le puse lista de especialidades, ¿no? Lista guión bajo turnos. Vamos a ver cómo lo puse. Sí. Especialidades, turnos. ¿Entiende? Ya está configurado. Nos vamos a la ficha de registro estudiante, seleccionas el rango, digamos que todo esto fuera el rango de valores que quiero que se muestre, nos vamos a la opción de datos, validación de datos, configuración, que quieres crear una lista. ¿Dónde está tu origen? Está acá. Lista guión bajo turnos. ¿Cuál es el mensaje de error? Digo, registro de estudiantes. Mensaje, seleccione un turno de la lista. Y acepto. Y ya tenemos nuestra lista con los valores que está filtrando de manera automática de la información de donde estoy trayendo los datos. ¿Entiende? Esto puedes alinearlo al centro o a la izquierda, ya dependerá de cómo quieres que se muestre, ¿no? La información. ¿Preguntas hasta ahí? Ya simplemente aquí el usuario pues tendrá que ir seleccionando en función a lo que ha colocado. Ya, un ejemplo de lo que viene a ser los datos, habría acá que colocar los datos y la idea es que se genere, por ejemplo, los apellidos y nombres. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Con esto ya vamos terminando. A ver, digamos apellido paterno,
Martínez. Materno, Pontón. Nombre, Danushka, Shirley. Ya, ahí está. Primer dato. Siguiente, González. Digo, González, Polo. Nombre, Catherine. Sandra. ¿Se entiende? Ahí está. Siguiente, Campos. Lébano. Nombre, María del Pilar. Ya, de repente por ahí hay una celda que tiene otro formato, pues simplemente lo copio y lo pego. En apellidos y nombres digo, esto va a ser igual a esto, ampersand, a esta otra celda. Si yo doy Enter, mira, ¿qué sucede? Aparece todo junto, y eso está bien. ¿Qué tiene que ver? Una separación. Para ello pones comillas, espacio, comillas, espacio, ampersand. Y con eso ya estoy unificando los apellidos y nombres. Perdón, solo los apellidos. Esa es la forma. A esto va a ir seguido de una coma y un espacio. De tal manera que esto quede así. En nombres voy a concatenar con la celda donde hemos colocado los nombres. De tal manera que tenga todo unificado. Y ahí está. Entonces, cuando yo vaya registrando de forma continua, esto se va a ir actualizando. Por ejemplo, digo Yerena Angulo. Mira cómo automáticamente va a cambiar. Se va generando los datos. Nombre, Patricia Loraina. Y automáticamente baja la línea. Gracias a quién? A la fórmula que hemos creado, que es para concatenar. Otro ejemplo, Mestanza. Digo, Mestanza Cabrera. Nombre, segundo, Marcelino. Ahí está. Se está generando con los apellidos y nombres. Hasta ahí, jóvenes. ¿Entienden? Siguiente, Pérez. Leandro. Nombre, Samuel. Andrés. Profe, Pérez Leandro le puso negrita. Ah, ya, espérate, pues, todavía no termino. Y luego tenemos a Bayona. Digo, Bayona Benítez. Benítez. Wilson. Ahora, esto recuerda que hay un formato. Yo esto de acá debo cambiar el alto derecho, alto de fila, y voy a poner 20, como para separarlo. La alineación en medio, ya, importantísimo. Y obviamente el formato que está acá lo copio y lo aplico para todo lo demás. Acá también digo, copio el formato y lo aplico. Copio el formato y lo aplico. Ahí está.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Y ya voy creando mi cuadro. La señorita Danushka, ¿está? Sí. Fecha de nacimiento, Eh, el 15 de noviembre ¿de qué año? 2001. Bien, gracias. Se ríe la compañera, ¿no? No te preocupes, Pajuelo te va a celebrar el cumpleaños. Ahí organizamos un compartir en su clase presencial. Bien, ahí está. Mestanza, ¿está Mestanza? Profesor, Mestanza, ¿cómo está? Fecha de nacimiento, ¿recuerda su fecha? 28 de abril 69. 28 de abril de 1969. Ok, muy bien, Mestanza, muy amable, gracias. Bayona Benítez, Bayona Benítez, ¿se encuentra? Ya, no está. Pérez Leandro, tampoco. González Polo, Sí, profesor. fecha de nacimiento, 3 de mayo del 2000. ok, gracias. Profesor, disculpe, Bayona Benítez. Fecha de nacimiento, 18 del 12 del 91. ok, gracias. Pérez Leandro, ¿está? No. Yerena Angulo, Yerena, Sí, profesora, acá estoy. fecha, 3 de noviembre del 97. gracias. Campos Lévano, no está, ¿no? Ya, ok. Entonces, lo que hemos hecho es completar algunos datos. Pueden haber más, obviamente. Solamente es un ejemplo pequeño, pero que se entienda al menos la utilidad, ¿no?, de la herramienta. Podemos trabajar listas, ¿no?, desplegables. Obviamente yo sé que todos son de la misma especialidad, solamente por un tema de ejemplo, ¿no? Estamos llenando datos. Por ejemplo, a Wilson no lo vamos a poner en cosmetría, ¿no? Sería algo raro, ¿no?, que esté estudiando esa especialidad, algo que le guste, pues, ¿no? Le pondremos, pues, odontología. Quizás a Danushka lo mandamos a, no sé, prótesis, por decir, como ejemplo. Y en fin, y así puedo ir dando datos. Ahora, ya con esto vamos terminando. En Excel, jóvenes, existe también lo que se llama el manejo de una función que es la función de fecha. Hay una función interesante que es la función SIFECHA. Y esta función SIFECHA te permite hallar el tiempo transcurrido entre una fecha inicial y una fecha final. Yo digo, por ejemplo, igual SIFECHA, paréntesis, selecciono la fecha de nacimiento como fecha inicial y como quiero hallar la cantidad de años
lo voy a, digamos, a comparar con la función hoy. La función hoy de Excel es una función que te permite mostrar la fecha actual del computador. Y a esto la función SIFECHA me pide como parámetro el valor de aquel dato que quiero hallar. Como yo quiero hallar años, tengo que indicar la Y en minúscula. Ahí está, Y de años. Cierro y doy Enter. Y lo que veo es un valor numérico. Ese valor numérico representa, digamos, la edad. Profesor, pero yo quiero que diga la palabra año. Entonces lo concatenas, pones ampersand, mira, ampersand, y colocas entre comillas, dejando un espacio en blanco, la palabra años. Y ahí está. Profesor, pero acá hay un problema. Dime, aquí la celda está en blanco. ¿Por qué le calcula si se supone que está en blanco? Porque tengo que hacer un ajuste en mi condición. Este carácter se llama ampersand, ¿ya? Ojo con ese detalle. Voy a ampliarlo para que se pueda apreciar mejor. Mira, esto es el ampersand. ¿Estamos? Es el ampersand. Solo que se muestra de esa manera, ¿por qué? Porque estoy con la fuente Trebuchet. ¿Sí? Entonces, aquí yo debo establecer primero una condición. Debo decir, si esta celda es diferente de comillas, comillas, que significa que es diferente de vacío. O sea, en otras palabras, está llena. Si es diferente de vacío, de comillas, comillas, entonces, muéstrame el cálculo. Punto y coma. De caso contrario, que esta condición, porque la función sí es una condicional, si esa condición no se cumple, entonces pasa el valor falso. Y el valor falso sería comillas, comillas. Y cierro paréntesis de la función sí. Al darle Enter, en automático, mira, aquellas celdas que no registran fecha de nacimiento simplemente ya no se muestran. ¿Estamos? ¿Cómo he logrado esto? Mediante la combinación de funciones. Primero, hemos establecido una condición. Estoy condicionando si la celda F4 que representa la fecha es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, entonces, valor verdadero, calcúlame los años. Gracias a la función sí, esta función sí me permite, en este caso, contabilizar el tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta el día de hoy, 17 de septiembre del 2024. ¿Y qué cosa quieres contabilizarme? Le digo años. Y para que sean años, el parámetro a utilizar es la Y de año. Ya para que salga esta palabrita años, 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 yo lo he agregado a ese valor numérico, concatena, porque el ampersand es para concatenar, concatena la palabra años. Todo esto se va a cumplir siempre y cuando se cumple la condición. Aquí sale porque se cumple, pues F4 no es vacío, es diferente de vacío, está yendo y el estar lleno muestra el cálculo. Pero cuando la condición no se cumple, ¿qué muestra en la celda? Nada, vacío, comillas, comillas. Y ya tengo ahí el cálculo de los años. ¿Correcto? Si desean, pueden tomar captura de la pantalla para que vean que esa es la fórmula que se tiene que aplicar. Muy bien. En el caso, profesor, de los meses, si yo quiero calcular los meses, ¿cuál es la fórmula? Lo mismo. Control C, mira, mira, mira. Te vas acá y pegas.
Ya no va a ser Y, porque Y es años. Para los meses es YM. Y aquí quiero que diga mes. Hago simplemente ese cambio. Agrego YM en el parámetro de cálculo y en vez de años le pongo mes. Doy Enter y ahí está. Entonces, me dice lo siguiente, ¿no? La estudiante Danushka, al día de hoy, 17 de noviembre del 2024, tiene 22 años y 10 meses. Pero, profesor, también queremos hallar los días. Entonces le digo, la fórmula es lo mismo. Copio y simplemente cambio el parámetro. Ya no es YM para los días, es MD. Y aquí, en vez de que diga meses, coloco la palabra días. Esa es la otra modificación que hago en la función. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? Es la misma instrucción, solamente que cambia. Y para años, YM para meses y para días, MD, que es el parámetro que debes usar. Y listo. Ahora sí. Ya tengo la edad exacta, la edad real de cada uno de la relación, ¿no?, de estudiantes que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el compañero Marcelino, al día de hoy, tiene 55 años, 4 meses y 20 días de existencia. Lo mismo que Wilson. Wilson tiene 32 años, 8 meses y 30 días. ¿Correcto? Y para terminar, profesor, ¿qué pasaría si yo deseo, escúchame, yo deseo que aparezcan los apellidos y nombres, no en mayúsculas, sino mayúsculas y minúsculas? Hay una función, acuérdate que los nombres están de 4, hay una función que se llama la función non-propio, que te permite convertir un texto en nombre propio. Non-propio convierte en mayúscula la letra inicial y el resto en minúsculas. Ahora mira, me sale mayúscula y el resto minúscula. Doble clic y ahí está. Automáticamente se actualiza el nuevo formato para lo que son los apellidos y nombres. Bien, jóvenes, por ahora ahí nos vamos a quedar. El registro o el ejemplo que estamos haciendo contempla hasta el momento los siguientes datos: código, apellido paterno, materno, nombres, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, la edad real expresada en años, meses y días, la especialidad del turno y el puesto. Este de acá de repente puedo ponerlo en otro color como para hacer referencia que es una columna que se está creando pues producto de la aplicación de la combinación de celdas entre apellido paterno y materno. Guardamos el documento, guardamos el archivo, menú archivo, guardar como. Examen. Busco mi carpeta, disco C, 2 puntos, carpeta mi cache, busco la carpeta de mi instituto, selecciono la carpeta de mi curso, ofimática, y aquí pongo registro de estudiantes, le voy a poner 2024 y le doy guardar. Y listo, acabo de guardar mi libro, porque esto es un libro en Excel. Bien.
Resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel te permitirá desarrollar trabajos tanto personales como académicos. Metacognición, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué hemos hablado? Volunteers, ¿alguien? El uso de Excel, las listas, las fórmulas también. Las funciones, ¿verdad? Hemos visto función contará, función si, es una función lógica, y la función si fecha. Adicionalmente, también hemos visto la función no propia. 4 funciones, 4 fórmulas para esta sesión. Adicionalmente, hemos hecho validación de datos para crear las listas desplegables y el tema de formatos de celda, que es por ser la primera clase para ir un poco ubicándonos. Y también hemos explicado sobre las referencias de celda que existen en Excel. No considero que Excel sea difícil, pero sí hay que tener cuidado, sobre todo con las funciones, con las fórmulas, más que todo con la sintaxis. Cuando tú tipeas la función, tiene que ser exacta, tiene que ser precisa. Por eso hay que ver siempre la videograbación de la clase y pausar en el punto exacto donde se está aplicando la fórmula. Tú te equivocas un paréntesis, tú te equivocas una coma, un punto y coma que no corresponda y la función no sale. Tengan mucho cuidado cuando tengan que aplicar funciones, revisen siempre la videograbación. Bien, frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas que hacer un registro de datos, de repente un registro de pacientes, un registro de pedidos, un registro de los fármacos o medicamentos, y tengas que hacer un control de toda la información. En ese caso en particular, si lo viste el día de hoy, te puede ser de mucha utilidad. Bien, señores, consultas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya, ok. Bien, jóvenes, como no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Nos vemos, cuídense, Chao, profe. vayan avanzando, por favor, cumplan con la entrega de sus actividades, sobre todo tengan en cuenta los cursos. ¿Listo? Nos vemos, cuídate, Pajuelo. Chao, profesor. Saludos a tu Tinky Friend. Chau, chau. Hasta luego, profe.